En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Durante los últimos años hemos dedicado gran parte de nuestro programa a analizar esas pequeñas bisagras que conforman los acuerdos de paz logrados en La Habana entre el gobierno y las FARC. Hemos hablado de las curules que tendrán estos integrantes de la guerrilla en el Congreso de la República. También nos hemos referido a la libertad de los militares que están implicados en falsos positivos. Hemos mencionado también el indulto para los guerrilleros que se encuentran en las cárceles del país, del cese bilateral al fuego y, por supuesto, de los mecanismos para refrendar estos acuerdos de paz logrados. Nos vamos a detener en este último, pues ya a la vuelta de la esquina es 2 de octubre, día del plebiscito, el momento en el que los colombianos diremos sí o no a los acuerdos logrados en La Habana. Pero ¿qué le conviene realmente al país? ¿Qué tan ciertos son todos los rumores y lo que se vocifera a través de las redes sociales? ¿El sí o el no por nuestro país? Es el debate que tendremos esta noche en Veredicto. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, hoy en Veredicto vamos a analizar el sí o el no, los pros y los contras de este plebiscito para la paz. Primero entremos en materia y veamos algunos argumentos de este debate. He dedicado todos mis esfuerzos a ponerle fin al conflicto armado y obtener la paz. Pasaron casi 4 años desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció que se estaban adelantando diálogos con las FARC con la intención de finalizar el conflicto armado. Y también desde un principio, el mandatario aseguró que todo lo acordado en La Habana tendría que pasar por un mecanismo de refrendación popular, que ha sido fijado para el próximo 2 de octubre. Gracias a ustedes, hoy podemos decir que se acabó la guerra y hacer este anuncio histórico. Ya superadas desde el punto de vista legal las discusiones de si este es o no el mejor mecanismo refrendatorio y todas las arandelas relacionadas con el umbral, la redacción de la pregunta o las reglas para adelantar una campaña justa, estamos ante uno de los momentos más importantes de la historia nacional, pues es el momento de decidir qué clase de paz y qué país queremos. Hoy trataremos de ahondar en las razones por las que debemos votar, por el sí o por el no, con razones claras y argumentos contundentes, para que, como siempre, ustedes nos den su veredicto. ¿Por cuál opción votar en el plebiscito? ¿Por el sí o por el no? Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden ustedes, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán 2 casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para poder allí emitir su voto. Recuerden también que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentar. Nos acompaña esta noche en la cabeza de la Fiscalía el doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. También fue exministro de Educación, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos y excomisionado de paz. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Y nos acompaña esta noche en la defensa el director del SENA, el señor Alfonso Prada. Fue representante a la Cámara por Bogotá, integrante por el Partido Verde, abogado con posgrados en Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Fue concejal de Bogotá y también ha fungido como investigador, conferencista, consultor. Muy buenas noches, doctor Prada. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestro veredicto. Cumplidos con el tiempo, doctor Holmes, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo a los televidentes. Laura, Alfonso, Tatiana y yo somos amigos de la paz. Todos queremos que quede atrás en la vida nacional esa negra noche del terrorismo y de la violencia que tanto nos ha afectado. Tenemos unas diferencias, sí. ¿Con respecto a qué? Con respecto a algunos puntos del acuerdo que han hecho el gobierno del presidente Santos y las FARC. Y quienes defendemos el no, lo que buscamos es reorientar esos acuerdos. ¿Gracias a qué? Gracias a la decisión del pueblo colombiano que, expresándose mediante un mecanismo de participación como es el plebiscito, podrá decidir directamente. ¿Qué quiere decir eso?
que el pronunciamiento de nuestros compatriotas ese día será obligatorio para el presidente, no será potestativo para él, porque esa es la razón de ser de los mecanismos de participación. ¿Y cuáles son algunas diferencias centrales que nos llevan a soñar con la reorientación de esos acuerdos para que haya paz en Colombia, verdadera, real, duradera y estable? Nos diferencia que no nos parece bueno para el país, ni nos parece sostenible internacionalmente que los culpables de secuestros, masacres, reclutamiento de niños no paguen ni un solo día de cárcel. No nos parece bueno que los culpables de narcotráfico, integrantes de las FARC, no paguen ni un solo día de cárcel, puedan ser elegidos inmediatamente y no puedan ser extraditados. Y no nos parece bueno que no se le exija a las FARC la entrega de los recursos para efecto de financiar con ellos programas de reparación a las víctimas. Por eso defendemos el no. Para ponerle fin a las negociaciones, no. Para levantarnos de la mesa, no. Para ponerle punto final al esfuerzo que se ha venido haciendo, no. Los estamos invitando a votar en favor del no para reorientar esos acuerdos. Tenemos una diferencia central con el doctor Humberto de la Calle, a quien respeto y admiro. Él dice que se logró el mejor acuerdo posible. Yo creo que es posible un acuerdo mejor. ¿Cómo? Logrando la victoria del no para reorientar ese acuerdo. Tenemos por usted, le pido que permanezca ahí de pie, doctor Holmes, para que responda a la siguiente pregunta. Claro. Se la formula Luis Fernando Velasco, expresidente del Senado y miembro del Partido Liberal. El acuerdo es muy amplio. Hay un punto en particular que interesa mucho a las zonas más afectadas por el conflicto, y es el punto agrario, el punto de defensa al medio ambiente. ¿Están ustedes o no de acuerdo con que el gobierno se comprometa con conseguir 3 millones de hectáreas para que puedan ser parte de lo que se ha llamado una reforma agraria que le permita al campesino en condiciones dignas producir el alimento que necesitan las ciudades? Estamos de acuerdo con una reforma agraria, sin duda ninguna, pero no es posible estar de acuerdo con una política de producción de alimentos cuando lo que se privilegia es la pequeña unidad de producción agropecuaria mediante subsidios, créditos subsidiados y tierra regalada. Entre otras cosas, porque un empeño de esa naturaleza requiere la coexistencia de unidades de producción de distinta magnitud y privilegiar exclusivamente hasta el punto de llevarlo a la Constitución Nacional con carácter de pétreo e inmodificable, solamente la pequeña unidad de producción agraria le haría mucho daño a una perspectiva muy importante que el país tiene en materia de producción de alimentos. Doctor Holmes, usted es partidario del no, de la campaña por el no, aunque está de acuerdo con la paz. ¿Usted no es muy positivo en pensar que si llega el no a ganar, la guerrilla vuelva nuevamente a sentarse a dialogar? De ninguna manera, si ya la guerrilla aceptó la posibilidad de renegociar los acuerdos. ¿Cuándo? Cuando acordó con el gobierno aceptar lo que definiera la Corte Constitucional. Pues la Corte Constitucional habló. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? En primer lugar, recordó que el resultado de esos mecanismos es obligatorio para el presidente. Y en segundo lugar, dijo que si gana el no, el presidente no puede implementar esos acuerdos, pero conserva su facultad para negociar acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, con las FARC. Muchas gracias, puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente sus argumentos. Se trata de Tatiana Cabello, representante a la Cámara del Centro Democrático, comunicadora social de la Universidad Externado, fue jefe de comunicaciones de la empresa de teléfonos de Bogotá y ha sido columnista del periódico El Heraldo y penalista de W Radio. Tatiana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a usted y a todos sus oyentes. Muchos colombianos quienes no están de acuerdo dicen que la paz tiene un precio. ¿Qué opina de eso? Porque en este momento el país se encuentra muy dividido. Pues mire, lo único que hay que decirle a los colombianos es que nos tienen que acompañar a votar por el no, por una sencilla razón, no porque no queramos la paz. Así como lo dijo el doctor Carlos Holmes, todos los colombianos queremos la paz, pero una paz sin impunidad, verdadera. Y el hecho de que gane el no no quiere decir que al día siguiente volvamos a la guerra, como lo ha tratado de decir el gobierno nacional, sino todo lo contrario. Si gana el no, podremos volver a darle un rumbo a esos diálogos, cambiar algunas cosas que nosotros creemos que no están bien y que los colombianos no estaríamos dispuestos a aceptar.
pero textualmente Sergio Jaramillo ha dicho que si gana el no, se derrumba este edificio y le tocaría ya a otro gobierno renegociar. Pues no es cierto, y es una de las otras mentiras que nos ha venido diciendo el gobierno nacional. Claro que lo acaba de decir el doctor Carlos Holmes, la Corte Suprema, la Corte nos dio la posibilidad de que si gana el no, los acuerdos se puedan reorientar y el presidente de la República que esté en el momento o el que siga tendrá la potestad de continuar con ellos. Eso es un mito y una mentira que nos ha dicho Sergio Jaramillo, sin duda alguna. Comencemos con el interrogatorio, doctor Holmes. Honorable representante, usted ha estudiado muy bien lo relacionado con la situación de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. ¿Querría explicarle a los televidentes cómo quedarían estos patriotas que se han dedicado a servirle a los colombianos? Pues mire, lo que uno no puede aceptar es que unos héroes de la patria, de las fuerzas militares y de la policía, que han sido héroes, que han entregado mucho sus vidas por el país y que a diario nos cuidan, pues prácticamente se vean igualados al terrorismo, es decir, que puedan ser juzgados de la misma manera cuando ellos fueron los que han venido cuidándonos durante estos casi 60 años de guerra en la legalidad y que tengan que ser juzgados precisamente con unos narcoterroristas que han estado en la legalidad los últimos años. Debería haber un tratamiento especial, unos beneficios que no lleguen a la impunidad, pero en ningún momento lo que están haciendo, igualarlos con los narcoterroristas de las FARC. Eso baja la moral de la tropa. Honorable representante, hay algo que preocupa mucho a los colombianos, que es eso de la plata, cuando las FARC se conviertan en partidos políticos. ¿Se le va a dar más plata a las FARC que a los otros partidos? Y eso de las 31 emisoras, ¿cómo es? ¿Por qué no le explicamos a nuestros compatriotas de qué se trata? Pues mire, yo de los otros partidos políticos tradicionales, como el partido de la U, como el partido Cambio Radical, el partido Liberal, estaría muy preocupado, porque este nuevo partido de las FARC va a recibir 7.000 millones de pesos para hacer política, mucho más de lo que reciben hoy esos partidos tradicionales para hacerlo. Lo dejó claro el Consejo Nacional Electoral, y yo creo que eso no le debe gustar mucho al partido de la U. Yo creo que ese sapo no se lo van a tragar tan fácilmente, y mucho menos cuando también le van a dar la potestad de tener 31 emisoras para divulgar precisamente eso y para hacer política. Yo creo que es desequilibrado y ahí es un gran golpe que yo no estoy tan segura, doctor Carlos Holmes, que los partidos tradicionales se lo quieran tragar. Son 7.000 millones de pesos para empezar a hacer político, prácticamente de la nada, a dedo y pagado por el bolsillo de los colombianos. Y las emisoras, si podemos aclarar un poquitico, estarán al interior de estas zonas veredales. Son 31 emisoras para que estos integrantes o excombatientes hagan pedagogía de la paz. Así es, van a funcionar prácticamente en la FM o van a funcionar algunas como emisoras comunitarias. Usted sabe lo que tiene que hacer un colombiano normal que quiera poner una emisora en Colombia. El trámite es supremamente engorroso. La gran mayoría se niegan porque el Estado es el dueño del espectro prácticamente y es muy engorroso hacerlo. Pero a estas personas, aparte de darles todo a dedo, les vamos a regalar 31 emisoras en esas zonas veredales con un radio alrededor de muchos municipios para que prácticamente puedan difundir su ideología, el nuevo socialismo del siglo XXI, a todos los colombianos. Y eso pues también sigue siendo desequilibrado. A mí me preocupa mucho, honorable representante, que vayamos a tener dos constituciones paralelas. La Constitución del 91 y la Constitución de La Habana, que se incorporará a la Carta Fundamental y que no podrá modificarse a diferencia de la otra. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Prácticamente la Constitución del 91 fue tirada a la basura. Prácticamente esto que quedó en estos acuerdos lo que hace es desbaratar esa Constitución que veníamos trayendo los colombianos desde el 91 y prácticamente con esto lo que hacen es reemplazar esa Constitución. Yo creo que la solución a futuro, si los diálogos se logran reorientar y como sé que va a ganar el no, podríamos terminar en una constituyente. ¿Por qué no nos habla, honorable representante, del tema de los responsables de los más graves delitos? ¿Qué les va a pasar a ellos? ¿Van a pagar restricción de la libertad, privación de la libertad? ¿Por qué no le explica a los televidentes qué sucederá? Pues absolutamente nada. Mire, es ilógico que aquí en Colombia a una persona que se robó un caldo de gallina en un supermercado le dieron 7 años de cárcel, pero a estos narcoterroristas que han asesinado, matado, violado, narcotraficado, son el cartel de cocaína más grande del mundo, no van a pagar un solo día de cárcel. Eso lo que trae son malos ejemplos y la generación de nuevas violencias. Yo creo que es muy mal ejemplo el mensaje que se le manda a los colombiaos de bien, porque el mensaje que se está enviando es que delinquir paga. Si usted ha narcotraficado, extorsionado, ha reclutado niños, ha violado mujeres, son el cartel más
de narcotráfico más grande del mundo, tienen la plata en el exterior, pero a pesar de eso dicen que son los pobres viejecitos que no tienen nada con qué reparar a las víctimas, pues el mensaje que se le manda a la sociedad colombiana es muy malo. Es increíble que estas personas con todos estos delitos no vayan a pagar un solo día de cárcel. ¿Qué hemos estado pidiendo? Que sus cabecillas paguen cárcel y los combatientes normales puedan estar en unas zonas distintas. Pero el mal mensaje que se manda a los colombianos es catastrófico. Doctora Cabello, le voy a pedir que conserve su puesto porque vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos tendremos la oportunidad de escuchar las inquietudes que tiene la defensa. Nos acompaña esta noche el doctor Alfonso Prada. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que la defensa contrainterrogue al testigo del fiscal. Doctor Prada. Bueno, muchas gracias, doctora Tatiana. Pues me llama mucho la atención su afirmación tan contundente de que se echó la Constitución Política de Colombia a la basura. Es una frase, no logro medir el impacto tan agresivo que tiene la misma. Y yo le quería preguntar en concreto, ¿qué es exactamente lo que se viola de la Constitución? ¿En qué aspecto los acuerdos sustituyen a la Constitución a sabiendas que está vigente, que el plebiscito fue aprobado por la Corte Constitucional Colombiana, que cualquier modificación a la Constitución o a la ley tiene que ir al Congreso mediante el procedimiento especial, una vez el pueblo mismo valore si apoya los acuerdos? Decir que la Constitución se botó a la basura me parece realmente una exageración. ¿Por qué no nos explica un poco ese concepto? Pues mire, una cosa tan sencilla como que la Constitución le ha dicho que a usted le deben prevalecer sus derechos principales, no matar, no matar, por ejemplo, que es una de las cosas que usted no debe hacer como colombiano, claramente aquí quedó derogado completamente. Yo lo que sí creo es que esto lo que manda es un gran mal mensaje, que ya las leyes por las que nos estamos rigiendo en este país cambian con este nuevo acuerdo. Y lo que hay que hacer es volver a replantear, no solamente los acuerdos, y sea lo que sea el resultado, que estoy segura que va a ser el no, yo sí pensaría que esto debe terminar en una constituyente. Una jurisdicción especial como la que se armó, en la que en su integración interviene hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que va a nombrar tribunales incluso con juristas de requisitos de magistrado de corte, y con unas penas que se han definido que podrían llegar, en el caso de que no se contribuya a la verdad ni a la reparación, hasta 20 años de cárcel. ¿No va a servir para nada? ¿Realmente tiene esa convicción? Estoy totalmente convencida, y además es que el mensaje que se le está mandando a los colombianos es ese. O dígame que si estar ahí en esos sitios de zonas de verificación con todas las garantías que tienen, violando algunas cosas que habíamos dicho, como que esas zonas de concentración, por ejemplo, zonas de verificación, no estén en zonas de frontera, no estén en zonas donde se haya narcotraficado, no estén en zonas donde hayan indígenas, todas esas se violaron y no hay unas garantías reales. Yo sí le digo que duele mucho y el mensaje que se sigue mandando de impunidad es muy grande. Si usted se acuerda, el proceso tan criticado, los paramilitares que dijeron que era el peor proceso que hubo, todos sus cabecillas están extraditados y pagando cárcel fuera de Colombia. La gran mayoría pagaron cárcel aquí también, pero en este proceso nadie va a pagar un solo día de cárcel. Por lo menos que lo hagan las cabecillas, no los soldados rasos entre la tropa de la guerrilla. Yo creo que eso sí es impunidad, y dígame si eso es pagar cárcel. Los que atentaron como con el secuestro y la privación grave de la libertad contra soldados de la patria, contra colombianos, no van a ser indultados, no van a ser amnistiados, van a ser juzgados y condenados. ¿Eso le parece a usted que es impunidad realmente? Yo realmente no creo que vayan a ser juzgados y mucho menos condenados. Es lo que dice el acuerdo. Es que estamos diciendo lo que dice el acuerdo. Ya lo que usted piense es una interpretación, pero el acuerdo dice eso. Mire, ¿Por qué dice que no? Estoy totalmente segura que no van a ser juzgados de la manera en que deberían ser juzgados. Y le puedo asegurar hoy que no van a pagar un solo día de cárcel, ni los cabecillas, que son los realmente responsables, que han sido los que han guiado y llevado a las FARC por 60 años. Estamos a mitad de camino, pero usted desde ahora puede ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv para votar a favor de la Fiscalía o de la defensa. Regresamos para escuchar los argumentos de la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ya ustedes escucharon los argumentos de la Fiscalía y conocieron también al defensor de esta noche, el doctor Alfonso Prada, a quien le pedimos se ponga de pie porque tiene 4 minutos para su exposición. Lo escuchamos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Un saludo al doctor Carlos Holmes, a Tatiana, a Laura y a todos los televidentes. Ustedes acaban de escuchar a la doctora Tatiana mencionando que
los acuerdos derogaron la constitución política, que la echaron a la basura, y ese es el tipo de radicalismos que yo invitaría a que no utilizáramos en esta campaña, que argumentáramos, a que diéramos argumentos sólidos. Cuando uno pregunta, por ejemplo, en qué se violó la Constitución, no se dice en concreto, simplemente se asumen unos mitos, unas falacias en el argumento que obviamente despistan a la gente, la transforman completamente su realidad. Yo quisiera, haciendo algo que en una campaña no se hace, primero no invitar a votar por el sí. Yo quisiera a los que tienen convicción que salgan y voten por el no. Quisiera invitar a los colombianos que tienen la convicción de que esto puede mejorar si votamos por el sí al plebiscito y avalamos los acuerdos de La Habana. Sería realmente una gran maravilla que le diéramos esa posibilidad a Colombia, pero que lo hiciéramos independientemente del sí o del no. ¿Qué nos va a permitir ese acuerdo? Es tal vez lo más importante que hay que transmitirle a los colombianos. Lo primero es acabar con la guerra con las FARC ya. Lo segundo es acabar efectivamente con las FARC y proceder a su proceso de reincorporación y de dejación de las armas. Yo creo que es mejor un país sin guerra, creo que es mucho mejor un país sin armas o en donde se cambien las armas por las ideas, por los argumentos. Yo prefiero a un miembro de las FARC debatiendo aquí en este programa, Claudia, conmigo, y no matándome simplemente porque le llevo la contraria. Por eso creo que es fundamental hacer una gran reflexión. Votar por el sí, con toda la estructura del primer punto de los acuerdos, nos permitirá recuperar el campo colombiano, lograr legalizar 7 millones de hectáreas en los campesinos que hoy no tienen titulación y crear un fondo de tierra para agregar 3 millones más de hectáreas y producir el campo colombiano. Recuperar la dignidad, la productividad del campo generará riqueza allá, en donde la gente requiere más formalización y más dignidad. Votar por el sí implica que no vayan más niños a la guerra, sino al colegio. Votar por el sí es votar por un sueño. Es votar por un sueño para hacerlo realidad al día siguiente de que votemos los colombianos. Y si escogemos mayoritariamente la opción del sí, lo que estaremos dándonos es una oportunidad para pensar en que es posible tener una Colombia mejor, en donde el respeto por la vida sea una constante, una característica permanente y no la vía de la excepción. La invitación a los colombianos es a que nos demos una oportunidad, a que seamos capaces de soñar y convertir en realidad estos sueños. Doctor. Y a que todo esto, que finalmente puede ser el efecto de un país en paz, seamos capaces de demostrar que somos capaces de construirlo entre todos los colombianos. Doctor Prada, Gina Parodi se aparta del cargo para hacer campaña por el sí. Usted también ha solicitado lo mismo, ser apartado del cargo como director del SENA también para apoyar esta campaña. Pero usted, ¿qué le responde, por ejemplo, al expresidente Pastrana cuando dice que él tampoco quiso llegar a este punto para no dar tanta concesión a los integrantes de las FARC? Pues un proceso de negociación es básicamente tener la posibilidad de dialogar con la contraparte, desde el punto de vista de algunos filósofos, dialogar con el enemigo y tener la posibilidad de construir un escenario de encuentro que nos permita superar el conflicto y avanzar hacia una etapa de paz. Aquí el presidente Santos, valerosamente, con toda la oposición, con todos los mitos que se construyen alrededor de este proceso, mantuvo la conducción del barco firme y lo está llevando a un puerto seguro. No tenía el presidente que consultarle al pueblo colombiano porque, como lo dijo el doctor Carlos Holmes, es su competencia es su competencia constitucional firmar un acuerdo de este tipo. Tomó la decisión de consultarlo al pueblo colombiano precisamente para validar, no, como dice el presidente Pastrana, una dictadura, sino un acuerdo que le conviene a Colombia, que es avalado por la Corte Constitucional en su procedimiento, en el marco constitucional en que él se inspira, y naturalmente que sea el pueblo colombiano el que decida si es apoyado o no es apoyado este acuerdo, pues la garantía máxima democrática que en la legitimidad puede aspirar a tener un gobernante para firmar un acuerdo de paz. El director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, tiene la siguiente pregunta para usted. El Estatuto de Roma, en su artículo 77, establece que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, como masacres, secuestros, reclutamiento forzado de menores, violación de mujeres, tienen que pagar cárcel. Habla de reclusión como única opción para castigar estos delitos de lesa humanidad. Por el contrario, el artículo 60 del capítulo de justicia transicional le otorga a los cabecillas que han cometido estos crímenes de lesa humanidad restricción de su libertad. ¿Cómo explicarle a los colombianos que se viole
el Estatuto de Roma cuando Colombia hace parte del organismo que hoy creó la Corte Penal Internacional. Yo no sé si el doctor Oscar Iván Zuluaga, quien saludo, grabó esta pregunta antes del pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que precisamente se ampara en el ejercicio de sus competencias en este Tratado de Roma. Y lo que mencionó es que claramente le entrega un aval porque entiende que hay que acompañar el proceso, que es un proceso que está bien orientado, que se da dentro de ese marco del Estatuto de Roma y que además tiene planteada una estructura de penas. No, doctor Oscar Iván, claramente aquí no hay amnistía, indulto para quienes cometen o hayan cometido delitos de lesa humanidad, como usted los menciona. Van a tener que someterse a un proceso de justicia de tránsito en el que finalmente va a haber resultados. Aquí, por ejemplo, en este punto, creo que vale la pena darnos la oportunidad de que la justicia transicional colombiana con acompañamiento internacional pueda producir resultados para ir verificando la forma como vamos evolucionando hacia un país en paz. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que contribuya con su exposición. Se trata de Laura Gil, analista internacional, politóloga. Fue directora del programa Hashtag Internacional en Canal Capital, columnista del Tiempo, docente e investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado. Doctora Gil, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hablando de los estatutos de Roma, de la pregunta que mencionaba el doctor Oscar Iván Zuluaga, si se fueran digamos, a penalizar los delitos de lesa humanidad, ¿no empezaríamos por el reclutamiento de menores y ya por derecha deberían ser criminalizados? Mire, el tema es que el Estatuto de Roma no habla de las penas específicas. El Estatuto de Roma sí dice que tiene que haber justicia, pero la justicia transicional que se ha pactado aquí hasta el momento satisface los estándares internacionales y por eso en particular se da el pronunciamiento del cual hablaba el doctor Prada hace unos minutos, que va a estar mirando la Corte Penal Internacional, que en efecto la Jurisdicción Especial para la Paz se aplique y se aplique de manera satisfactoria. Si no se aplica de manera satisfactoria, es posible que la Corte Penal Internacional intervenga, pero creer que la Jurisdicción Especial para la Paz de por sí viola el estatuto de la Corte Penal Internacional no es cierto. Por algo es que se han pronunciado celebrando este acuerdo. Si quisieran mandar señales de que tienen dudas, no hubiesen sacado el comunicado a favor que sacaron hace tampoco unos días. Entonces, lo que yo quisiera decirle a todos los televidentes es lo siguiente: la gente que está por el no habla como si la justicia ordinaria fuera un paraíso legal, como si aquí no hubiera impunidad. Les cuento que en la justicia ordinaria predomina la impunidad. Aquí lo que vamos a garantizar con esta Jurisdicción Especial para la Paz es que haya verdad, reparación para las víctimas y si no cumplen va a haber penas y penas de hasta 20 años. Comencemos con el interrogatorio, doctor. Bueno, yo quisiera aprovechar que estamos con una académica muy importante, además periodista, que escribe su columna básicamente sobre temas internacionales en el diario El Tiempo. Yo quisiera preguntarle a Laura, ¿cuál es la importancia que para Colombia frente a la comunidad internacional y para la propia comunidad internacional tiene la suscripción de estos acuerdos de paz y sobre todo el aval del pueblo en las urnas el 2 de octubre? Mire, existe consenso internacional en apoyo al proceso de paz. No hay prácticamente ningún Estado, ni ningún organismo internacional que haya criticado este proceso de paz o que no haya celebrado la firma del acuerdo que se dio en La Habana. Pero no fue un golpe bajo, en paréntesis, ¿no fue un golpe bajo el que el Papa declinara la invitación que se le hizo? No, me parece una cuestión menor, porque es absolutamente absurdo un Papa que ha estado pronunciándose a favor, sistemáticamente a favor del sí, que se trate de concluir ahora que haber declinado la participación en la selección de magistrados, para lo cual explicó, no nos sentimos preparados para hacerlo, que se trate de derivar ahí que el Vaticano está en contra del proceso de paz. Realmente me parece una exageración y es hacer una tormenta en un vaso de agua. El consenso internacional está ahí, pero ¿sabe lo que yo quiero enfatizar? Es la comunidad internacional nos apoyó en hacer la guerra. Y la comunidad internacional nos está apoyando ahora a hacer la paz. Yo les pregunto, si votamos no, ¿ustedes creen que la comunidad internacional nos va a volver a apoyar a hacer la guerra?
me permito decirles que no, no. Nos apoyaron a hacer la guerra para lograr debilitar a las FARC y poder sentarlos en una mesa de negociación. Si nosotros votamos no, nos quedamos solos y nunca lograremos la inserción internacional que necesitamos. Continuemos. Una pregunta, aprovechando otra condición maravillosa de la vida que tiene usted, Laura, y es ser mujer. ¿Cómo ve una mujer el papel que puede jugar ella dentro de este proceso, pero además, cómo se siente tratada dentro de los acuerdos de La Habana? Es el único proceso de paz que ha valorado a la mujer. Hay un enfoque que valora a la mujer, sobre todo a la mujer rural. Cuando este proceso de paz empezó, yo misma publiqué una columna que se llamaba La paz en pantalones, porque criticaba la ausencia de mujeres en la mesa de negociación, pero sobre todo un enfoque de género, un enfoque que valorara a la mujer. Fíjese que este proceso de paz ha sido tan abierto en términos de escuchar las demandas que venían desde Colombia, que considero que el movimiento de mujeres ha logrado una inmensa incidencia en La Habana, así como lo lograron las víctimas, así como lo lograron los indígenas, así como lo lograron los afros. Me parece que eso muestra que fue una mesa abierta que escuchaba. Por eso insisto, el caso más claro es el caso de las mujeres, pero debemos insistir también en el caso de las víctimas, doctor Prada. ¿Qué otro proceso de paz ha tenido víctimas? Las partes, los victimarios han encontrado sus víctimas. Es que eso que se ha logrado y se trata de minimizar es un inmenso logro. Es que recordemos que Iván Márquez decía que las víctimas eran ellos. Y miren lo que ha logrado un proceso de paz, lo que ha logrado la negociación. Ha moldeado las voluntades de las partes. Y mire dónde tenemos a la FARC ahora, aceptando que han producido víctimas y que van a responder. Vamos ahora a dar el uso de la palabra a la Fiscalía con su contrainterrogatorio, doctor Holmes. Volviendo al tema del Estatuto de Roma, ¿usted cree que es posible afirmar que el acuerdo que hicieron Santos y Timochenko en materia de justicia garantizará que no intervenga la Corte Penal Internacional? Yo insisto en lo que ya dije. La Corte Penal Internacional, estoy convencida, no intervendrá si la Jurisdicción Especial para la Paz funciona. Si no funciona, por supuesto, puede quedarse abierto. Todo esto tiene que funcionar. Evidentemente, las FARC tienen que respetar el acuerdo. Si no lo respetan, estamos en otro escenario. Pero yo tengo la convicción de que no solo de que lo van a respetar, sino que la Jurisdicción Especial para la Paz ya tiene el aval de la Corte Penal Internacional y lo que van a estar mirando, lo que sugieren en ese comunicado, es que lo que van a estar mirando es la operación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces ahí tenemos que contribuir todos para que eso funcione y todos tenemos que estar exigiendo a ambas partes, no solo a la FARC, que respondan por sus víctimas. Es decir, que sí podría intervenir. Como le digo, la Corte Penal Internacional puede intervenir si no funciona, pero realmente eso es una garantía para todos. Si no funciona, yo le puedo decir que un proceso de paz que cuenta con todo el apoyo de la comunidad internacional va a tener muchísima más dificultad para una intervención judicial de la que podría tener un proceso de paz que no cuenta con el apoyo internacional. Le pregunto a los televidentes, ¿ustedes creen que si hubiese sido la Corte Penal Internacional en el caso de Sudáfrica, hubiesen intervenido en el caso de Sudáfrica para dañar esa transición democrática que llevó a Sudáfrica a lo que es hoy en día? ¿Ustedes creen que eso lo hubiese hecho la Corte Penal Internacional? No. Aquí tenemos el apoyo de la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional va a medir muchísimo cómo procede. Bueno, eso es muy propio de una académica tan respetable como usted, pero le rogaría decirme lo siguiente. Si la rendición de cuentas de los principales responsables de los más graves delitos no es auténtica, si las penas no son efectivas y si la comparecencia de quienes han cometido esos delitos no es genuina, a la luz del último comunicado de la Corte, ¿intervendría la Corte Penal Internacional? Mire, yo lo que le digo es que el acuerdo contempla la situación en que la verdad no sea otorgada completamente. Eso está ya contemplado. Si no se cuenta la verdad, cualquiera sea el bando del responsable, se está sometido a una posible pena de 20 años. Eso ya está ahí.
Entonces, están los mecanismos para garantizar que esas personas respondan. Pero eso lo que quiere decir entonces es que la Corte Penal Internacional está muy vigilante de la aplicación del acuerdo sobre casos judiciales individuales específicos. Y qué suerte, eso en vez de preocuparlo, doctor Carlos, le debería dar garantías. No, es que yo no estoy preocupado, le estoy haciendo una pregunta muy cariñosa. Por eso le estoy diciendo que eso da garantías, porque los jueces de esa jurisdicción especial saben que o funciona esa jurisdicción especial tal como está planteada en el acuerdo, o vamos a tener una posible intervención judicial internacional. Eso debería tranquilizarnos y no preocuparnos. De allí la pregunta. ¿Eso quiere decir que la Corte Penal Internacional sí podría intervenir si no se cumple con las condiciones que acaba de señalar nuevamente la Corte en su comunicado? Ya se lo contesté 3 veces. Perfecto. Y se lo contesté. Es que quiero que le quede claro a los televidentes. Televidentes, miren, es una garantía saber que la Corte Penal Internacional va a estar vigilando, porque eso significa que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que funcionar. Tiene que funcionar tal como están los acuerdos, y los acuerdos garantizan que quien no responda se somete hasta 20 años de cárcel. Ambos, muchísimas gracias. Nosotros exponemos aquí los argumentos, pero ustedes en nuestro programa tienen la última palabra. ¿Cómo? Ingresando de inmediato a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla para votar a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Vamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Comenzamos por la Fiscalía, doctor Holmes. Cuando ustedes, queridas y queridos compatriotas, acudan a las urnas el próximo 2 de octubre, van a decidir directamente sobre el acuerdo suscrito por el presidente Santos y Timochenko. No van a decidir sobre la paz. ¿Y cuál va a ser el alcance de la decisión que tomarán? Van a decidir si aprueban la política del presidente Santos, es decir, los acuerdos, si rechazan la política del presidente Santos, es decir, los acuerdos, o si modifican la política del presidente Santos, es decir, los acuerdos. Tengan muy presente que ese día ustedes no harán una sugerencia, ese día ustedes no harán una manifestación que podrá ser aceptada o no por el presidente de la República. Ese día la decisión será de ustedes, porque la soberanía reside en el pueblo, no en el presidente de la República. Y nosotros, que somos amigos de la paz, no queremos que este esfuerzo se acabe, no queremos que la mesa se levante, no queremos cerrar la puerta de este empeño que es significativo para el país, sino reorientar esos acuerdos. ¿Para qué? Para que conduzcan a la unidad y para que sean incluyentes, y en esas condiciones para que permitan construir de verdad una paz verdadera, real, sostenible y estable. Por eso los invitamos a votar en favor del no, en procura de un acuerdo mejor para Colombia. Doctor Holmes, recientemente en Nariño el procurador fue recibido por 2 jóvenes que mostraban su torno con símbolos de paz. También recientemente el expresidente Álvaro Uribe debatió o controvertió a un joven de Buenaventura sus argumentos. ¿Esta polarización no va a desencadenar en más violencia con miras al 2 de octubre a la decisión que tomaremos los colombianos? Eso tenemos que evitarlo. El debate tiene que ser alrededor de los argumentos, de las razones, tiene que ser un debate convocante, tiene que ser un debate que una, no que divida, tiene que ser un debate que nos permita soñar juntos y que no vaya a crear problemas y divisiones mayores. Yo estoy en favor de los argumentos tranquilos y propositivos. Vamos de inmediato con los alegatos de conclusión que tiene preparado la defensa, doctor Prada. Bueno, pues me corresponde ya para rematar invitar a todos los colombianos a la reflexión. Tenemos unas semanas maravillosas en donde vamos a asistir a un evento histórico. Yo, como decía Laura, jamás en la vida he vivido en un país en paz un solo día. Y tener la oportunidad de ser parte de esta decisión me hace feliz. Yo quisiera invitarlos a todos a que le hagamos un homenaje a las víctimas en Colombia, para que se acabe la fábrica de víctimas que es esta guerra, para que acabemos con la guerra, para que tengamos la posibilidad de soñar con que haya más inversión en Colombia, con que el campo lo recuperemos, con que haya más vida digna para los jóvenes y para los niños en Colombia, para que la mujer tenga la posibilidad de emerger en un ambiente de equidad y de igualdad mucho mayor a las posibilidades que nunca hemos soñado. Decirle sí a los acuerdos, al apoyo que le vamos a dar en el plebiscito a estos acuerdos, es decirle sí al futuro, es decirle sí a una posibilidad de ya dejar de seguir soñando en la paz y comenzar a verla convertida en una realidad.
un homenaje muy grande a las Fuerzas Armadas de Colombia que nos permitieron llegar hasta acá, porque con su gran sacrificio han logrado que nos hayamos sentado y que hoy la victoria sea la paz de todos los colombianos, y esa paz esperamos que sea avalada por el pueblo de Colombia el próximo 2 de octubre. Doctor Prada, algunos integrantes de la Iglesia Cristiana dicen, por ejemplo, que van por el no al plebiscito porque esto representa posturas no tradicionales de la familia, y hay quienes dicen que también que estamos encaminados hacia un modelo del castrochavismo. Ambas son falsas de toda falsedad. También hay muchas, pero yo creo que la gran mayoría de las iglesias cristianas, y estoy seguro que los católicos, yo lo soy, vamos a votar que sí, porque aquí no se negoció ni el aborto, ni las orientaciones de carácter sexual, o no, esos son derechos de libertad constitucional que no se tocaron en estos acuerdos, es completamente falso. Aquí se trata básicamente de definir la posibilidad de acabar con la guerra, desmovilizar y reintegrar a las FARC y que dejen las armas para que dejemos de matarlos. Muchísimas gracias. Si usted está en su casa viendo nuestro programa, tome de inmediato su computador, ingrese a www.veredicto.tv, vote a favor de la Fiscalía o de la Defensa, porque quedan solo unos minutos y ya regresamos para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. ¿Por cuál opción votar en el plebiscito? ¿Por el sí o por el no? Ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Alfonso Prada, con un 75%. La Fiscalía, doctor Carlos Holmes Trujillo, obtuvo un 25%. Doctor Alfonso Prada, usted lo acompaña en su solapa La Paloma de la Paz y nuestros televidentes aparentemente le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Pues espero que sea un buen augurio de lo que va a pasar el próximo 2 de octubre y que, como lo dije al comienzo, salgamos a votar, independientemente de si es por el sí o por el no. Yo aspiro a que sea por el sí, naturalmente, que lo hagamos a conciencia de lo que significa y representa el voto de cada uno de ustedes como parte de una decisión histórica. Ojalá sea la decisión de que comencemos a vivir y a recorrer el camino de la paz estable y duradera. Muchísimas gracias a los representantes, a los testigos, de igual manera por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, hay muchos mecanismos para leer los acuerdos, audios, leer las 297 páginas. Lo importante es que esté consciente a la hora de votar. Nos despedimos, los esperamos el próximo lunes, 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que nos den su veredicto. ¡Feliz noche!